Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Amén. Hoy nosotros vamos a tratar de un tema bastante simple, pero un tema que quizás se habla poco hoy en día, de aprender a perdonar aun cuando estamos siendo perseguidos. Nosotros como cristianos del último tiempo necesitamos desarrollar en nuestros corazones un corazón tan puro y tan confiante en Dios, de manera que al ser perseguidos podamos decir como dijo el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es tan lindo al decir, pero tan profundo que al poner en práctica se nos cuesta. Empezaremos obviamente por Tito, que habla de cosas más, no tan profundas en cuanto a esto. Pero llegaremos a esto. Y vamos a hacer una comparación con nuestras propias vidas, cómo están delante de Dios. Nosotros no vamos a hablar de profecías, nosotros no vamos a hablar de temas profundizados teológicamente, nada de esto. Vamos a hablar de lo básico. Porque últimamente el básico se está convirtiendo en algo escaso, en algo difícil de ver un cristiano que haga lo básico. Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Primer punto, que los ancianos sean sobrios. La sobriedad es lo contrario de ebrio, de bébado. O sea que una persona sobria hace las cosas con conciencia. Sean sobrios y serios, entonces con conciencia y con seriedad. Y a menudo vemos nuestros ancianos, o sea que la mayoría de los profesos cristianos, ancianos, sin esta tal sobriedad, siendo guiados por las corrientes del mundo. Esto estamos hablando de la actualidad. Podría entrar en varios temas, por ejemplo. Los ancianos de hoy, cuando se mueren, a veces por una fatalidad o por enfermedad, su pareja quiere vivir una aventura amorosa aún estando ya con 50, 60 años. Aún más a veces. No hay seriedad, no hay sobriedad. Porque ya está en el final de la vida, por así decir. Ya tiene que estar tranquilo, descansar, no estar aventurándose. Ese es un punto. Otro punto es en cuanto a la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, los tiempos cambiaron. Esto se hacía antiguamente, o sea que en la antigüedad. Pero hoy los tiempos cambiaron. Los ancianos que tenemos hoy, muchas veces se portan de esta manera. Porque en realidad, si es que nosotros nos olvidamos del pasado, de nuestro pasado, pues tenemos una tendencia de cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Y así sucesivamente. Entonces, averigüemos si somos nosotros sobrios, ¿verdad? Usted que ya es una persona de edad, un anciano, una persona ya vivida, con experiencia, ¿eres tú sobrio? ¿Eres tú convicto de la verdad, de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer?
prudentes y sanos en la fe. Prudente, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser prudentes como la serpiente y simples como la paloma. Usted no va a ver una serpiente tan fácilmente andando por el camino. O sea que no se muestra tan fácilmente. No se expone. Está más tranquilamente simples, ¿verdad? Y sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. La Biblia dice que con el pasar del tiempo, las personas se envejecen y al envejecerse, sus defectos de carácter se quedan más fuertes, se notan con más facilidad. Entonces la persona que es argel, ya cuando es joven, cuando llega a ser viejo, la tendencia es empeorar. Esto es bastante común, ¿verdad? Entonces tenemos que averiguar nuestras vidas si por ahí estamos sanos también en la paciencia. Si estamos buscando crear en nosotros, producir en nosotros mismos la paciencia, como tenía nuestro Salvador Jesucristo. Sanos en la fe. ¿Qué es una persona enferma en la fe? Es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ese es lo más simple que se puede decir. Incluso en Romanos 14 dice, en cuanto a los enfermos en la fe, etc. Incluso hay una manera de abordar a estas personas que no llegaron a ser totalmente sanos en la fe. Ahí averigüemos si nosotros somos sanos en la fe. Si nuestra fe no está padeciendo de alguna enfermedad a causa del pecado. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Incluso vemos hoy, ¿verdad? Maestra del bien, termina aquí diciendo el versículo. Nosotros estamos leyendo cosas que solemos ver. Las ancianas, las mujeres que ya tienen una cierta edad, suelen sentarse, ¿verdad? Y hablar de la vida ajena. Eso suele pasar. También, incluso en nuestra región, se juntan a jugar algunos juegos como, por ejemplo, ¿cómo es el nombre? Bolonzinho. Bueno, acá hay un juego que se llama Bolonzinho. Es un nombre, es más de la cultura alemana. Y se sientan a jugar y a tomar, ¿verdad? Y estas cosas, aunque estas personas se digan cristianos, servidoras de Cristo, no está bien. No está bien. Y tienen que ser también no calumniadoras y maestras del bien. Ok. Maestras del bien. La Biblia habla incluso en este texto, que tienen que enseñar que las jóvenes sean mejores personas. Pero lo que pasa es totalmente lo contrario. Lo que pasa es que las mujeres más viejas se toman tiempo a hablar de la vida ajena y se toman tiempo también a deshacer aquello que es bueno. O sea que, por ejemplo, hija, yo en tu edad no hice esto, pero haz tú, aprovecha la vida. Si tu hombre no es así, no es asado, déjelo. Eso es lo que estamos viendo. Y estoy hablando aquí de personas que se autointitulan cristianos. No estoy hablando de personas que se dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en nada. Eso es lo básico. Y usted puede averiguar en la sociedad hoy si no es así.
Versículo 4. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo creo que es difícil para explicar un texto tan claro, porque solemos oír, ¿verdad? Si tu marido hace esto, pues no lo hagas esto, y etcétera. No quieren cuidar de casa. Esto, la mayoría no quiere. Y estoy hablando de mujeres cristianas. No quieren cuidar de su casa. Quieren trabajar afuera y poner otra persona dentro de su casa. Y bueno, abren un agujero, un espacio para Satanás trabajar. Dejan a su hijo, su hija con otras personas. No lo educan en la fe principalmente. Y después pierden a sus hijos para Satanás. Otras pierden su marido para la empleada. ¿Por qué? Porque no dan oído a la palabra de Dios. Porque quieren seguir a la doctrina del mundo, de que la mujer tiene que ser independiente, etcétera, etcétera. Cada caso es un caso, pero la Biblia nos enseña que las mujeres tienen que estar sujetas a su marido y cuidar de su casa. El versículo 6, el versículo 5 en el final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios puede ser blasfemada en una vida de una mujer así? La mujer es cristiana, todo el sábado se va a la iglesia, el domingo se va a la iglesia, dentro de la semana canta y adora al Señor, en el púlpito quizás, pero llega en casa, no le da oído a su marido, deja a su criatura malcriada y deja su casa desordenada, y después viene la persona que no es cristiana y dice, pero si es para ser cristiano y ser así, yo no quiero, porque su hijo es un terror. Un ejemplo, porque eso, porque aquello. La palabra de Dios pasa a ser blasfemada por por la vida de estas mujeres. Versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Bueno, yo fui joven, aún soy, ¿verdad? Pero en este sentido a los jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Y no había prudencia. Y esa es la verdad. Y hoy los jóvenes quieren vivir de cualquier manera, no teniendo en cuenta la palabra del Señor. Y estoy hablando de jóvenes cristianos que buscan poner un pie en la iglesia y otro en el mundo. Pero el trabajo de los padres, de los hombres, de los ancianos y de las mujeres más viejas también, sería exhortar a estos jóvenes a que sean prudentes. Y dice más, ¿cómo tenemos que hacer estas cosas? ¿Cómo tenemos que exhortar a los jóvenes? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí nosotros tenemos que analizar y averiguar nuestras propias vidas si es que no hay algún ídolo material o alguna cosa en este mundo que el joven pueda decir, me habla de mí, pero mira lo que hace. Tenemos que ser un ejemplo. Aún más aquellos que tienen más edad. O sea que nosotros los cristianos tenemos que ser un ejemplo. Dice más. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad.
palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Palabra sana, hay otras traducciones que dicen que tenemos que tener una conversación sana. Entonces, palabras torpes, de bajo índole, no pueden ser proferidas por cristianos. Muchos chistes y juegos que se hacen entre amigos, entre compañeros, no pueden contener sentido de manera que ofenda a la persona, o mismo palabras torpes, que es muy común en el medio cristiano, infelizmente. Porque a veces el cristiano es todo cristiano cuando está en la iglesia, pero cuando está en el trabajo, todo cambia. Todo cambia, las palabras no son de las mejores, no transmite el amor de Cristo, no transmite la seriedad y también la benevolencia del cielo, porque somos nosotros representantes del cielo. Nuestra conversación tiene que ser sana e irreprensible. Ojo, irreprochable quiere decir esto. Nadie tiene que que nadie tenga lo que decir en cuanto a lo que nosotros hablamos. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice: toda palabra vana que proferís será traída a juicio. Esto está en San Mateo. Entonces tenemos que cuidar lo que hablamos y tenemos que actuar con seriedad, con integridad, de manera que el adversario se avergüence. ¿Quién tiene que avergonzarse? El diablo. ¿Por qué? Porque usted piensa que cuando usted habla una palabra torpe, por ejemplo, hay muchas otras cosas, pero una palabra torpe, Satanás no tiene vergüenza, se va ahí junto a Jesús y dice: mira tu siervo, porque él es nuestro acusador. Mira lo que dice: este es tu siervo, este quieres traer hacia acá, hacia el cielo. Si traes a este, tenés que traerme a mí también, porque este ahí es un pecador, tal como yo. En su peor luz, Satanás presenta nuestro pecado. De la peor manera, sobre la peor visión posible, presenta nuestro pecado. Pero si usted habla con prudencia, con seriedad, con integridad, se va a quedar avergonzado Satanás. ¿Por qué? Porque no tendrá algo que acusarte, por lo menos en este sentido. Entonces vemos que hay una necesidad de purificar a nuestra conversación. De manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos y que guarden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nosotros que trabajamos, ¿verdad?, de empleados, muchas veces de empleados, no tenemos que ser respondones. Tenemos que tener buena conducta en el trabajo. Tenemos que estar sujetos a las órdenes. Sí, es eso que la Biblia enseña. Hay muchas veces: no, pero me va a hacer eso, me va a hacer aquello. Jesús enseña lo siguiente: si te dice tu amo, anda 1 kilómetro, pues vaya 2 kilómetros. Haga mejor que él pidió. Y esto seguramente va en contra de muchas convicciones hoy de los cristianos, que no aceptan ser mandados por nadie, no aceptan, son insubordinados, no aceptan órdenes.
La Biblia nos enseña a que seamos fieles en todo. ¿Para qué? La palabra para adornar a la doctrina de Dios. O sea que, para que la puedan mirar y bueno, mira qué buena persona. Mira qué buena persona. ¿Cómo quisiera yo ser así? Quiero servir a este Dios. Quiero aprender de esta doctrina. Con nuestra forma de ser, de vivir. Y hablamos de tan pocas cosas aquí. Y ya agarramos tanto, una amplia gama de personas. Quizás nosotros mismos. Con cosas básicas. Nosotros que queremos llegar al cielo, tenemos que comenzar por esto. Una conversación sana. Personas obedientes. Personas sobrias, serias. No dadas al vino. No amantes del mundo. Y etc. Versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprehende con toda autoridad, y nadie te menosprecia. Bueno, Cristo quiere separar para sí un pueblo que sea especial, un pueblo que sea mirado de todos los ángulos y dicho, bueno, este pueblo es bueno. Este pueblo, estas personas son buenas personas. Tenemos que adornar a la doctrina de Dios y no hacer con que las personas se alejen de Dios. Que nuestra vida no sea un medio de que las personas digan, si es para ser así, no quiero ser. Que nuestra conversación sea mansa, sea branda, que sea correcta, obviamente, para que podamos nosotros engrandecer a nuestro Salvador y también a nuestro Dios. Porque dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza. No tenemos que buscar adecuarnos a las cosas de este mundo para parecer buenos a sus ojos, por ejemplo. Explico. Muchos quieren tener dinero porque una persona que tiene dinero ante el ojo del mundo es una persona bien sucedida, exitosa en la vida. De eso no necesitamos. Necesitamos de la humildad, de la sobriedad, de la justicia, que ante los ojos de Dios son lo mejor y ante los ojos de la humanidad son algo inalcanzable casi. Para ellos mismos. Ellos piensan, no, yo jamás podré ser así, me gustaría ser así, muchas veces piensan. Pero nosotros tenemos el poder de Cristo Jesús de cambiarnos y tornarnos así, porque solamente así alcanzaremos a la gloriosa y buena esperanza que tenemos de un cielo. Pues bien, y ahora sí, una vez que ya hicimos este análisis de nuestras vidas, que tenemos que parecer y aparentar buenas personas, o sea que ser buenas personas y aparentar ser buenas personas dentro y afuera, en palabras y acciones, aun cuando jóvenes y después que cuando viejos, debe ser la misma cosa. Una vez que ya entendemos esto,
tenemos que profundizarnos un poco más. Y ahí vamos a abrir en Hechos 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Y el texto es bien cortito, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó con gran voz, sé que lleno del Espíritu Santo: Señor, no les tomes cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, falleció. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser acusados injustamente y decir: Señor, perdónales, porque no saben lo que dicen? ¿Cuántos de nosotros podrían estar condenados a muerte y decir: Señor, ten piedad de ellos y no les impute este pecado? Muy radical, ¿no es cierto? Pero hoy, si nosotros predicamos la verdad bíblica, que estamos seguros que es la verdad, y predicamos, y esta verdad pasa a ser realidad en el mundo. Por ejemplo, hablábamos en un tiempo pasado que el alimento se empezaría a quedar caro, 2 o 3 años atrás. Y las personas no veían, no percibían, pero hoy ya perciben, hoy ya ven, pero ni aún así dan oído. Y es muy fácil generar un sentimiento en el corazón el cual diga: bueno, que pase hambre entonces, porque yo avisé, la palabra llegó, entonces que sea castigado entonces. Muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le avisamos y no dieron oído. Pero no tiene que ser así. Tenemos que mirar con amor y decir: bueno, Señor, no le impute este pecado porque no sabe lo que hace. Tenemos que buscar generar un corazón tan puro, de manera que las personas que injustamente nos critican puedan ser perdonadas al instante. Una persona que nos habla un montón de cosas malas, que nos lastima, tenemos que ya al instante tener la sensibilidad de perdonarle y decirle: Dios, ten misericordia de este. ¿No es cierto? Y esto es tan profundo que lleva en las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, usted habla a alguien: mira, no haga esto porque esto te saldrá mal y te costará muy caro. Y ahí la persona no te da oído y hace, y después le sale mal y está pagando un precio caro. Y usted, ¿qué va a decir? Bien hecho. No es así. Tenemos que decir: Señor, ten piedad de este. Señor, ayúdale. Ayúdale para que pueda salir mejor. Entonces, este tiene que ser el sentimiento del verdadero cristiano. Hay cristianos que yo conozco que no hablan con otras personas porque se le cae mal. Le cae mal a fulano, a ciclano. Ni de lejos es cristiano. Si es que no se arrepiente y cambia, no tendrá parte en el reino de Dios. Tenemos que purificar nuestros corazones de manera a perdonar instantáneamente, de manera a ver a las personas con el amor que Cristo veía. Y con el amor que los verdaderos apóstoles manifestaban, como Esteban, que decía: Señor, perdónales. ¿Por qué yo traje el texto de Esteban y no el de Cristo Jesús? Porque muchos dicen: no, pero Jesús era Jesús, Hijo de Dios. Nosotros somos seres humanos comunes.
No podemos hacer. Esteban era un ser humano común. Y la Biblia llega a decir que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oró y cerró el cielo por 3 años y medio. Para que no lloviese, ¿verdad? Y después de 3 años y medio, oró otra vez y vino lluvia abundante. No es cuestión de ser algo o no ser algo. Es cuestión de creer. Es cuestión de hacer lo bueno y buscar en Cristo el poder. Porque el poder viene únicamente de Dios para nosotros por medio de Cristo. Entonces no es una cuestión, bueno, porque Él era esto, Él era aquello. Cristo ordenaba a las personas y estas eran sanadas. Pedro, por otro lado, las personas querían únicamente que sus sombras estar en la sombra de Pedro para ser curadas. ¿Y quién era Pedro sino siervo de Cristo? Persona común como nosotros. Y así fue. Eliseo, si no me equivoco, no me falla la memoria, fue Eliseo que resucitó a un niño. Orando a Dios. Y Eliseo era persona como nosotros. Entonces no hay por qué creer que nosotros no podemos perdonar a alguien instantáneamente, o por lo menos mirar con amor a aquellos que no dieron oído a nuestra palabra. O incluso aquel pariente o aquel conocido que vez tras otras nos perjudica. No tiene por qué. Entonces tenemos que hacer este análisis de nuestras propias vidas. Y principalmente para nosotros que vamos a enfrentar crisis tan severas en un futuro cercano, que seremos injustizados, que seremos privados de predicar esto que estamos predicando aquí. Seremos privados de predicar contra el pecado. Seremos presos. Nuestra familia sufrirá a causa de nuestra predicación, a causa de nuestra palabra, a causa de la vida que queremos llevar. Seremos injustizados y nosotros tenemos que estar preparados para proferir como dijo Jesús: Padre, perdónanos. Tenemos que estar con el corazón preparados para no odiar a nadie. Y esto es tan profundo que si nosotros agarramos hoy y analizamos a la sociedad al nivel que está, una sociedad totalmente estresada, una sociedad totalmente con falta de amor al prójimo, es algo tan raro de que haya un perdón así instantáneo. Nosotros tenemos que ser los precursores, los primeros a hacer con que esto sea realidad, por lo menos en nuestra vida. Si el mundo no lo hace, no es nuestro problema, pero nosotros tenemos que hacerlo para que Cristo sea alabado, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Quizá usted no sabe, pero usted es representante del cielo aquí en la tierra, representante del reino celestial. Y al ver tu vida, la persona del mundo quiere servir a Dios, quiere irse para este reino. Obviamente hay personas que incluso Jesús no lo aceptaron, pero muchos sí. Llevas la vida tal como Cristo llevaba, como los apóstoles, dedicando buena parte de tu vida a la predicación del Evangelio, al estudio de la palabra, a llevar, a direccionar a las personas al bien, a direccionar a las personas a Cristo, con buenas palabras, con buen comportamiento, con buenas vestimentas, con buenas costumbres, buena educación. ¿Qué tal?
Hablamos tanto de esta esperanza de alcanzar un cielo, pero si no hacemos lo básico, no llegaremos. Es simple. Y para finalizar, en Apocalipsis 14, versículo 12, la Biblia declara a aquellos que para Dios son santos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto sirve de recordatorio para nosotros de que no hay cómo guardar los mandamientos de Dios. No hay cómo transformar una vida si es que nos manifestamos la fe de Cristo. Y no es la fe en Cristo, es la fe de Cristo. Aquella fe que ella veía las cosas como si ya existiesen, como si ya fueran. Obviamente esta fe tiene que ser manifestada. La fe de Cristo en Cristo. Pero tiene que ser una fe fuerte, una fe consistente. Y tenemos que estar seguros de que queremos llegar al cielo, de que queremos el perdón de Dios, de que queremos alcanzar la vida eterna. Entonces, con base en todo esto que oímos hoy, que aprendemos, o sea, que recordamos de que tenemos que ser personas sobrias, serias, sanas en la conversación, no dados al vino y no amar las cosas de este mundo. Tenemos que perdonar, tenemos que ser buenas personas, obedientes. Si es que falta alguna cosa en nuestra vida, pues tiene que ser llevada ante Dios y pedir de Él la ayuda para cambiar. Y yo te lo aseguro, que si realmente quieres y pides con fe, habrá un cambio en tu vida. Habrá un cambio tan milagroso que cuando menos esperas, ya habrás cambiado. Porque Cristo así trabaja. Cristo quiere cambiarnos, quiere prepararnos para habitar con los seres más gloriosos del universo y principalmente con Él mismo y nuestro Padre, nuestro Creador, el Dios Padre. Entonces, no desanimemos si es que falta alguna cosa, pero tampoco nos conformemos con este mundo. No tenemos que conformarnos con la mayoría o con lo que la mayoría dice. Nadie puede ser perfecto. Eso es mentira. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos o no llegaremos. Perfectos según aquello que conocemos. Las verdades que ya conocemos, pues hagamos. Y con la fe de Cristo alcanzaremos. Este es el mensaje de hoy. Espero que haya hablado en tu vida, haya sido para edificación de tu vida. Y si usted necesita ayuda en oración o tiene alguna duda, quiere estudios bíblicos, no dudes en hablar con nosotros y sería un placer llevar hasta usted el estudio bíblico, orar por tu vida, por tu familia. Si hay alguien enfermo, también pueden entrar en contacto con nosotros. Ya os dejaré el número de contacto. El número de contacto es 0984-982-526. 0984-982-526 es número de WhatsApp. Usted entrará en contacto conmigo directamente. Y espero que el Señor pueda trabajar en tu vida, en nuestras vidas, de manera que santifiquémonos cada día más con el propósito de alcanzar la salvación de nuestras almas. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús.